Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hoy es martes de cine en el Ornitorrinco, es la quinta semana de confinamiento y es la quinta película que mostramos. Tenemos la fortuna de tener como invitados a Danae Renaud y Ariel Gutiérrez, que vienen de México, que están en México, en Ciudad de México. Y nada, la idea es, vamos a escucharlos hablar de la película y en cierto momento pues vamos a intercambiar. Entonces, si quieren desde ya pueden escribir sus comentarios. Los dejo con Danae y Ariel. Hola. Bueno, pues te presento a ti primero. Vamos a empezar contigo. Bueno, los dos somos mexicanos. Vamos a presentar a Danae, que es una actriz mexicana desde hace mucho tiempo, y lo digo porque comenzó su carrera desde muy temprano, ¿no? En el teatro. Tiene una larga carrera en el teatro, en el cine, tiene muchísimos cortometrajes, es muy multifacética. Platícanos, por ejemplo, ¿nos puedes decir de tu primera incursión en el teatro? Comenzaste con unos poemas de Enriqueta Ochoa, ¿no? Que es una poeta mexicana bastante importante. Tiene algunas de sus obras representativas son Club Sandwich, que fue tu primer largometraje, ¿me equivoco? Correcto. De Fernando Epique, que estuvo en el Festival de San Sebastián, de hecho ganó un premio a Mejor Director, ¿no? Luego tienes, pues, cada vez más largometrajes, ¿no? Platícanos un poco, si te parece que mi semblanza omití algunos detalles. Creo que tu semblanza es perfecta y no agregaré nada más. Bueno, también tienes series de televisión, ¿no? Falcos, tuviste una serie de televisión. Así es. Y estudié en el CCC, como aquí mi compañero Ariel presente, estudiamos ambos cine en la especialidad de dirección. Y pues ya, a mí me da mucha pena, entonces te voy a presentar a ti y te voy a interrumpir para que te sigas hablando al respecto. Pero Ariel es un director, guionista, originario de Saltillo. Del norte de México. Norte de México. Y es director de un corto que se llama Los tiempos de Héctor, que estuvo en la Cinefundación de Cannes hace ya 2 años. Hace 2 años, sí. Changos, bueno, hace 2 años. Y es un ávido cinéfilo, hace reseñas de hamburguesas y de películas. Así es. Bueno, yo elegí la película de Portrait d'une jeune fille en feu, o Retrato de una mujer en fuego, de esta directora Céline Sciamma, que Ariel, puedes hablar un poquito sobre ella. Sí, podemos hablar un poco de esta película. Primero vamos a contextualizar para que la gente conozca un poco. No sé si la han visto, que ha tenido, creo que, un estreno internacional. Creo que ahora está disponible en algunas plataformas en algunos países, pero se estrenó en el Festival de Cannes el año pasado. Recibió un premio al mejor guión y fue una película que sonó mucho desde su estreno. La película es de una directora francesa que se llama Céline Sciamma, que se ha concentrado a lo largo de su carrera en hacer películas que son películas de aprendizaje, podríamos decirlo. No es un término despectivo. Hago un símil con la novela de aprendizaje, Bildungsroman, que es Coming of Age, conocido, ¿no? en inglés, ¿no? Que son la transición a la adultez, ¿no? De un joven hacia el mundo adulto, ¿no? O la pérdida de inocencia. Todas sus películas, hasta esta, que marca un punto de partida. No sé si estás de acuerdo tú, que es su obra anterior, incluso fue guionista de otras películas que son Coming of Age, como es Mi vida de calabacín, en francés, Ma vie de Courgette, que estuvo nominada al Oscar, que fue una película de animación me parece que del 2016, con una coproducción entre Francia y Suiza. Una película preciosa, muy sencilla, y que comparte muchas similitudes que hay a lo largo de la obra de Sciamma, ¿no? Por los pequeños detalles. Su primera película
se estrenó en 2007. Se llama, el título internacional es Water Lilies, el título en francés. La naissance de Pierre. Que en su traducción literal al español. Exacto. Y que fue su ópera prima. También trabaja con la que será una de sus grandes colaboradoras y durante un tiempo su pareja sentimental, ¿no? Su compañera, Adèle Haenel, una de las actrices más importantes de Francia actualmente. Ahora, después de su ópera prima, hace otra película importante, se estrena en el Festival de Berlín, que se llama Tomboy, donde comparte su filmografía muchos puntos en común, ¿no? Están todas, como todos los grandes autores, hay vasos comunicantes, en este caso una mirada hacia los pequeños detalles, hacia la pérdida de inocencia, pero también hacia la imposibilidad debido a las ciertas restricciones o normas de la sociedad a poder pues ser libre, por así decirlo. Ahora explayaremos un poquito más en esto. Sí. Y bueno, ese es un poco a grandes rasgos su obra. Esta por mucho ha sido su película más importante, ¿no? La que la catapultó a la fama internacional, ¿no? Y a lo largo después de este estreno, su obra se ha ido popularizando y revisando. Pero bueno, vamos a ir con Dana, que nos platique un poco cuál fue la decisión de elegir esta película y sobre todo qué le causó, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando la viste? Pues mira, ahorita que estabas hablando de la imposibilidad, a mí, de alguna manera, es que yo no, como que primero me preguntaron o me dijeron que podíamos hablar como de varias cosas específicamente de cómo, de por qué es importante hablar del arte durante el encierro y por qué es también igual de primordial que otras cosas. Y la otra pregunta era como abordar algo sobre el encierro y como que siento que en esta película el encierro es algo positivo. Y por eso quise tratar de abordarla desde ahí porque siento que el encierro físico bueno, la película rápidamente se trata de una pintora que la llaman bueno, toda la película es un flashback, es un recuerdo. Yo siento que es una película que habla muchísimo sobre cómo tergiversamos o tenemos como una perspectiva de las cosas por recordarlas, no tanto por cómo las estás viviendo, sino por cómo las recuerdas y cómo las plasmas. Entonces se trata de una pintora que la llaman a un castillo en una isla, o bueno, cerca de una playa, y le piden que haga un retrato de una mujer que pues está un poco, bueno, está próxima a casarse y pues no está de acuerdo con ese matrimonio. Y al final, bueno, yo la razón por la que elegí esto y por la que creo que el encierro físico justo en esta película representa la libertad de otra manera es porque creo que el amor las libera. Y no sé, pero a ver, yo justo recuerdo que en mis primeras rupturas de corazón en la vida me puse a leer La llama doble de Octavio Paz. Y justo ayer lo busqué algunas frases porque yo me acordaba que decía que el amor era como la única prisión en la que realmente eres libre. O sea, que de alguna manera tú decides, o sea, que el amor que te encarcela no es amor de verdad y que en cambio cuando lo haces libremente es como real, ¿no? Entonces aquí recalqué esta frase que dice, pues sí, el amor único colinda con otro de los elementos constitutivos, la libertad. El verdadero amor consiste precisamente en la transformación del apetito de posesión en entrega. Se representa el amor en forma de un nudo. Hay que añadir que ese nudo está hecho de dos libertades enlazadas. Entonces, pensando en este punto de vista, en esta película, todo el tiempo están encerradas en un mismo lugar, en un mismo espacio, así como estamos nosotros encerrados, cada quien en sus casas. Y siento que el encierro permite que la observación sea muchísimo más precisa, que ellas se miren a través de rutinas,
que se observen, o sea, creo que el amor nace a partir de que están, pues, en ese encierro. Y con lo que voy con la libertad es que ellas deciden, de alguna manera, amarse durante ese tiempo que tienen y sin ataduras de después, sino como vivir esa libertad de quererse, no sé, ahí. Y hay una escena muy, muy, muy linda en donde justo el personaje de Marianne, que es la pintora, le está tratando de decir a Eloís que casarse puede ser lindo, porque puede ir y encontrarse con cosas que no conoce por su encierro, como la música o la orquesta o muchas otras cosas que no conoce y que eso la puede hacer feliz. Y Marianne le dice a la mamá de Eloís que la deje salir sola, porque antes no la dejaban salir sola por miedo a que se hiciera algo o a que atentara contra su vida. Y justo cuando regresa, Eloís le dice, entendí lo que me dices de la libertad de estar solo, pero al mismo tiempo yo te extrañaba, como mientras estaba experimentando esta libertad te extrañaba. Y para mí como que es como el amor es tratar de ejercer esta libertad y querer compartirla con alguien de una manera no posesiva. Pero no sé, eso es como una pirotecnia de pensamientos que no sé si acomodé muy bien, pero ¿qué piensas de esto que estoy diciendo? Pues es curioso que digas lo del encierro, porque ayer yo revisé, bueno, las 2 primeras películas de Celine Sciamma, y es curioso cómo ella aísla a sus personajes, tanto en su primera película, en Water Lilies, como en Tomboy, prácticamente ese universo, en este caso estamos hablando de una mujer en llamas en un universo femenino, ¿no? Que son 3 mujeres, ¿no? Están encerrados en este castillo. En la primera película nunca vemos a los adultos en Water Lilies, y en Tomboy rara vez vemos a los adultos, o son meros casi props, ¿no? Son adornos que suceden, tienen algún tipo de interacción con los personajes, pero no tienen un rol predominante, ¿no? Prefiere centrar eso sobre cómo se relacionan como estas personas dentro de ese universo especial, y los aísla. Pasa lo mismo en esta película, ¿no? Que vemos cómo interactúan ellas y todo se centra casi como en una obra de teatro, ¿no? Son 3 personajes o 2 personajes la mayoría de la película, y creo que eso es algo, estarás de acuerdo, muy complicado de narrar. A mí me parece que una de las grandes dificultades o retos que tiene un director, y una de las cosas más difíciles de lograr en un largometraje, es poder narrar de manera verosímil y orgánica un enamoramiento, ¿no? En el cine hollywoodense, en el cine más comercial, se tiende a resolverlo a través de una secuencia de montaje o de una elipsis, ¿no? La manera más burda es que están corriendo por la playa y luego están tomando una copa de vino y luego ya se acostaron y ya están enamorados, ¿no? Es muy difícil narrar lo torpe que puede ser el enamoramiento y lo sinuoso que es el camino a enamorarse de una persona. Porque uno no se enamora de un segundo a otro, ¿no? Es un proceso complicado de dudas, de ansiedad, de preguntarse qué está pasando. Esto es una locura, porque no se puede entender el enamoramiento sino como una locura. Y el hecho de narrarlo a través de pequeños gestos, de pequeñas escenas y pequeños desencuentros, es algo muy complicado en el cine. Pocas películas creo que lo hacen y salen avantes. Creo que esta lo hace muy bien, ¿no? Sí. Pero justo recalcando lo que te decía como de la libertad, o sea, estos pequeños gestos muchas veces tienen que ver con el permitirle a la otra, o sea, como yo siento que lo que me maravilló de esta película, en esa sutileza en la que, por ejemplo, también la cámara es muy encerrada de alguna manera, ¿no? O sea, como que siempre estamos muy cerca de ellas y justo tenemos esta sensación de que no existe nadie más en ese lugar. Y en esa ficción, además, sí es verdad, no hay nadie más. De hecho, les dan 6 días al principio, que es cuando se conocen, y luego les dan otros 5 días, o sea, un total de 11 días para enamorarse. Y esos últimos 5 días es cuando las dejan solas, porque la mamá de Eloís se va. Y en esos, o sea, siento que por ejemplo, que de los más grandes gestos de amor que tienen en la peli es
dejarse hacer las cosas. O sea, como hay una escena en donde Eloís quiere meterse a nadar y dice que no sabe si sabe nadar. Y dice, hoy me voy a meter a nadar, y no existe como una limitación de parte de Marianne. Es como, hazlo. Y como yo creo que el amor se representa en esta peli por la libertad. Y en el único momento en donde esa libertad se trata de truncar, es la única pelea que tienen. Entonces, o sea, lo que dices de cómo se va hilando el enamoramiento tiene todo que ver con miradas y con contrastes, con cómo se ven con sus máscaras y cómo se ven cuando se las quitan. Y muchas veces en la película están sobrepuestos por cortes muy tajantes de ellas jugando cartas, mirándose, riéndose, conociendo este lado como más lúdico y casi incontrolable, y corte a Eloís posando y Marianne viéndola y como con esta barrera en medio de ellas. Todos estos contrastes, yo creo que por eso funciona la narración del enamoramiento. Estos montajes que tú dices de las películas como un poco más comerciales, en donde hay música y de repente se besan en la parte de arriba del carrusel y en la fuente se mojan y llueve y están felices de besarse en la lluvia. O sea, como que todos nos recordamos, pero es muy tramposo porque es como, yo he vivido eso, pero no te lo están haciendo sentir, solo te lo están como mostrando burdamente, ¿no? Ilustrando, ¿no? Ajá, exacto. Creo que... Ajá, dime. Bueno, que creo que es un juego muy cinematográfico, ¿no? Y que muchos autores que es una de las intereses y obsesiones de muchos cineastas, que es el mirar, ¿no? Nosotros mismos miramos una película y lo más importante es la mirada y cómo se mira, ¿no? Cómo se mira, quién lo mira, y es ese juego de espejos que hay entre estas dos, entre una pintora y su modelo. Y hay una escena, creo, bueno, hay muchas escenas maravillosas y memorables. Hay una en particular donde le dice, yo conozco todo sobre ti, ¿no? Y le empieza a describir, y entonces la cambia ella de posición a Eloís, la cambia de posición. Y le dice, yo también, mira cómo te miro yo, ¿no? En el mismo lugar. Uh-huh. Sí. Tenemos una pregunta ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Es posible mentir sobre sí mismo en el encierro? ¿Es posible no hacerse esa pregunta? Es que yo creo... hay un libro de Jean-Paul Sartre, una pesada francesa, pero que te dice que el infierno son los otros. Y yo no creo que te puedas mentir, porque tampoco creo que te puedas decir la verdad sobre ti mismo. Yo creo que somos como una sobreposición de perspectivas tanto sobre nosotros mismos como sobre los otros. Tú eres lo que eres contigo mismo solo cuando estás contigo mismo, y creo que cuando estás con otro eres lo que eres con esa otra persona. Y no porque sea una mentira, sino solo son como distintos lados de ti que van saliendo y surgiendo conforme la realidad te lo exige en el presente. Y yo creo que el amor es eso, ¿no? El amor, justo como decías, Ariel, es un espejo, pero en donde no siempre se ve todo. O sea, a veces se ve solo la mitad de tu nariz o, no sé, como no sé, tu rabia, o al revés, sale a relucir como tu lado más poético o tu manera de observar las manos de alguien. No sé, no sé si te puedes mentir o decir la verdad en el encierro, porque esta es una realidad que solo es momentánea. De hecho, en la película hay un momento donde es muy... creo que esto queda bonito. En la película, Marianne hace un cuadro de Eloís y ella ve el cuadro y le dice, ¿soy yo? Cuando en teoría es muy claro que es ella. Y ella le dice, pues sí, ¿no? Y dice, ¿y tú me ves así? Y le contesta, pues no soy solo yo, son muchas cosas, son muchas personas y convenciones y cosas. Y entonces Eloís se siente mal porque en ese cuadro está muy seria y como que solo retrata su máscara. Y Marianne le dice como que también el instante, o sea, que uno solo es un instante y que si tratas de abarcar más del instante, entonces podría ser una mentira. Y ella le contesta y le dice que hay sentimientos que son profundos también y que esos no son efímeros. No sé si respondí la pregunta. Pero tenemos otras dos preguntas por ahí. Ok.
la única que las llevan a entender la realidad de las dos es la empleada o criada embarazada. ¿Tú qué dices, Ariela? Pues la única que las lleva a entender la realidad, pues no sé exactamente. Creo que creo que el personaje de la empleada está ahí como una especie de soporte o de alivio de la intensidad que tienen como ellas dos, ¿no? A lo largo de la película. Y también creo que hay un intento se logra por crear este como universo de fortaleza entre estas mujeres, como de entendimiento y como un poco como de, ¿cómo decirlo? Como de una coraza del mundo que no las entiende y de esta imposibilidad de tener un rol, bueno, de tener libertad, ¿no? Yo lo que siento de ella, Sofía, el personaje de la otra mucama o como le quieran decir, es que de alguna manera también el amor al principio, cuando está un juego de seducción y más entre ellas, que es como absolutamente subtextual, ella, Sofía, representa como la realidad de alguna manera, o sea, como ella es la que, las dos teniendo empatía por ella, ayudándola a abortar, es cuando por fin como que dejan un poco sus colas de pavo reales y se permiten tener una experiencia juntas, porque siempre están como en un duelo y cuando por fin se juntan para ayudar a alguien más, que es como este tercer elemento que las ayuda a verse, a jugar, a apoyar a alguien más, a tener una misión juntas, a tener un secreto juntas, que eso también es muy lindo, o sea, como compartir una experiencia, una vivencia, un secreto con alguien, te une, ¿no? Y de hecho es muy chistoso porque obvio es Eros Thanatos, es muy claro cuando está Sofía abortando y justo es cuando por primera vez ellas tienen esta conversación en donde le dice, ¿y conoces el amor? ¿Has conocido el amor? Y es como muy erótico, pero al mismo tiempo es muy fuerte y Sofía está ahí. Y pues sí, creo que es un elemento que las ayuda a atreverse a quererse, no sé. Bueno, me parece atinado pensándolo bien, porque ellas están envueltas como en una especie de ensoñación, ¿no? De fantasía, en un mundo fantasioso que no corresponde con la realidad de los tiempos que están en el siglo XVIII. Y las ancla un poco en la realidad de este personaje y sobre todo la visita que hacen cuando se practica el aborto, ¿no? Que además tiene uno de esos grandes detalles que a mí me encantan de Celicia. Bueno, esta parte del bebé que dices, incluso cómo le hizo, o sea, bueno, es como de esas, yo creo que cosas mágicas que a veces hay en el cine, ¿no? Si recuerdas cuando está ella en la cama, está un plano de ella cenital y está el bebé, le empieza a tocar con la manita, le empieza a tocar la nariz y son de esas cosas que no sabes, pues probablemente producto de la improvisación, pero son de esos detalles que a veces a mí me parece que enriquecen las películas y que llevan las escenas a otros niveles. Sí, y que también regresando al tema del encierro, los únicos momentos en donde no están encerrados en ese castillo o incluso en ¿cómo se llama? La falaise, la bahía o bueno, las piedras y el mar, los únicos momentos en donde están fuera y en donde experimentan como la vida más allá de la fantasía que están viviendo de su amor, es justo esa ida a abortar con Sofía y cuando las otras mujeres cantan y tienen como este ritual y es cuando ellas encienden fuego. Son como los únicos momentos en el que no están como solo ellas sujetas a la visión de la otra en este mismo lugar, sino que se miran como en otra dimensión, ¿no? Acantilado, muchas gracias. Y sí es raro porque son como dos momentos muy casi fantasiosos y son en realidad los como más reales. O sea, a mí me hace preguntarme un poco como qué tanto de eso se puede considerar real, porque luego el final de la película que es como cómo se viven después y como que cada una se separó y sin embargo las dos sublimaron algo y ese amor se quedó noble y puro en ellas, pero se sublimaron muchas cosas. No sé, ya no hizo sentido mi frase, me hice bolas. Pero sí, y se la retrata al fin de su mundo físico. Es un poco el mar, el precipicio, pero la retratista
¿Dónde está la amenaza para la pintora? ¿Dónde toca la retratista esas orillas del peligro? ¿Tú qué piensas, Ariel? A ver, déjame leer la pregunta con calma. ¿Cuál dirían que es ese límite? ¿Dónde está la amenaza para la pintura? ¿Dónde toca la retratista esas orillas del peligro? Pues en el amor. Ay, sí. Es peligroso también entregarte algo y saber que lo vas a perder. Y eso pasa, bueno, yo pienso, ¿no? Como justo cuando se empieza a dejar sentir el amor y entonces empieza a sentir la posesión y se lo dice, le dice a Eloís como, es que si yo acabo este cuadro, te voy a entregar a otro. Y entonces Eloís le dice, pues entonces no estás de mi lado y no estás siendo solidaria porque no estamos teniendo una libertad de amor. Y eso es el peligro para la retratista, porque se está dejando vulnerar y está dejándose sentir algo con alguien que va a perder. Y creo que eso es, a mí me parece súper hermoso, como saber que, pues que aún así se deciden aventar, o sea, ¿no? Deciden aventarse, y ese es el riesgo, ese es el acantilado de Marianne, saber que eventualmente, por eso le aparece, es Orfeo y Eurídice de lo que hablan todo el tiempo, de se va a voltear y me voy a voltear porque tú me lo pediste, tú me vas a decir mírame y me voy a voltear, te voy a ver y te voy a perder para siempre. Es muy hermoso eso. Ay, cursi. Yo pienso, o estás de acuerdo conmigo o no, Ari. Tú lo dijiste muy bien, yo no lo pude haber dicho. Yo me estaba haciendo unas preguntas muy, muy correctas. El aquelarre es un momento de cristalización femenina que marca en fuego para siempre. Se refiere, bueno, a la escena que es bastante enigmática, ¿no? ¿Sí saben qué cantan? ¿Sabes qué cantan? No. Es una frase de Nietzsche que Céline Sciamma tradujo al latín y la repiten sin parar. Y dice, espérame, aquí lo tengo, dice, plus nous nous élevons et plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler, que significa, entre más nos elevamos, más parecemos ser pequeños para aquellos que no saben volar. Y ese es el mantra que repiten en toda la canción de Aquelarre, que hay que decir que Céline Sciamma ha trabajado con ese musicalizador, o con esa persona, en todas sus películas. Y pues otra vez, ¿no? Otra vez es como de la libertad y pues como la filosofía de separarse y juntarse con la libertad, no sé, yo pienso. Es curioso porque habiendo tenido esta como conversación y teniendo este diálogo, ayer yo platicaba las dos películas anteriores y como que me ha ayudado en los últimos minutos, como me quedé pensando en las películas anteriores a digerirlas, y que es la misma idea que platicas. Es, por ejemplo, en Tomboy es de esta chica, ¿no? Y de su trabajo por aceptar quién es, ¿no? Que es un largo proceso, incluso tiene ahí una confrontación con sus padres, y de aceptar que hay que ser libre, no pasa absolutamente nada, eres quien eres y hay que como tener esa libertad, ¿no? Bueno, no sé si me explico muy bien, pero me quedé pensando un poco como en esta idea que está presente como en varios de sus largometrajes. Sí. Tenemos, a ver, vamos a ver. A ver, Maxi dice que el precipicio de la retratista es la imposibilidad de reflejar a la retratada en el cuadro. No sé si estoy del todo de acuerdo, porque yo pienso que justo lo que decía de cómo te representas, cómo somos solo instantes, yo creo que la totalidad del recuerdo de Eloís en Marianne son muchos cuadros. Es la pintura de ella dormida, sus manos, de hecho empieza la película diciéndote que hizo un cuadro de ese momento de la aquelarre, de cuando se le enciende el vestido, y sabemos, bueno, podemos asumir y hacer 2 más 2 de que lo pintó después a base de su memoria, porque no lo pudo haber pintado en ese momento que estaba haciendo el retrato principal. Entonces, yo siento que no tiene esa imposibilidad, más bien tiene una imposibilidad de hacer una pintura como completa de todo lo que ella representa, pero puede acordarse de momentos de ella en diferentes etapas. No sé, eso pienso.
A ver, ¿qué dice? Después del mensaje que dejan en el número de la página que solo ellas saben, el número de la página donde está el retrato desnudo de la pintora, donde se sublima el aprendizaje de la retratada, donde ella aprende lo que la pintora le transmite y al final la mujer retratada con su hija. Pues sí, digo, regresando al encierro, también hay muchas metáforas de eso, ¿no? O sea, se queda encerrada en una página o encerrada en un cuadro, para siempre joven, para siempre en ese instante, para siempre esa imagen del espejo en sus genitales. ¿A qué dije que la película es un flashback? Pues sí. Te voy a dejar hablar, no me para el hocico. No, pues sí, bueno, la película, Dana dijo al comienzo que la película es un flashback, recuerdo, ¿a qué se refirió? Pues sí, la película empieza con recuérdame el nombre del personaje. Marianne. De Marianne, dándole una clase a sus alumnas y ahí está el cuadro que le da nombre a la película y a la escena justo de la aquelarre, que no es la escena justo de la aquelarre, no está como lo toma como inspiración para hacer esta pintura y entonces ella comienza a narrar la historia, que es una manera muy tradicional y convencional de empezar la historia, aunque ya después creo que de hecho es una película que no tiene grandes como artificios narrativos y creo que eso es lo que lo hace tan poderosa y honesta, que es poco tramposa y nos aísla y nos encierra con estos dos personajes y creo que eso es lo que le da justamente la fuerza, ¿no? El hecho de no recurrir, como muchas películas, voy a hablar un poco como de las convenciones que hay en el cine, como el cine de época, de los grandes vestuarios, los grandes salones o muchos personajes, y simplemente a ella no le interesa esto, esta historia pudo haber sucedido de otra manera y quizá con otras reglas, porque la sociedad y los sistemas de valores han ido evolucionando, pero esta historia pudo haber sucedido tal vez hace 20 años, ¿no? de alguna otra manera, ¿no? Y lo más terrible es que esta imposibilidad de estas dos mujeres de amarse, pues sigue persistente en muchísimos países, incluso yo creo que la mayoría de los países del mundo, ¿no? Eso es lo más terrible de todo. Sí. Y también, o sea, digo, es un flashback, pero, o sea, a mí lo que me hace pensar como es sobre la memoria, o sea, sobre eso, sobre el constructo que nos hacemos de las cosas, o sea, por ejemplo, y pensando en el encierro o algo así, sé que hay muchas cosas que todos estamos viviendo, que uno son como tal vez de nuestros pasados y las estamos resignificando, y que cuando esto se acabe y el tiempo siga, también las vamos a recordar de otra manera, así, no sé, como durante esa época aprendí tal, porque son momentos de mucha reflexión, y yo siento que toda la película, más allá de lo que sea verdad o no, es como el cómo ella lo recuerda. Regresando a esa pregunta. ¿Tú piensas que no es, bueno, sabemos que la memoria nunca es fidedigna y que es muy tramposa y que hay muchos juegos y trampas de la memoria? ¿Tú crees que ese relato es como una romantización de lo que pasó? ¿Tú tienes esa interpretación? Romantización de lo que pasó, o sea, no sé, tal vez es como una manera un poco cursi de ver la vida, pero siento que en el momento en el que hay como una subjetividad que cuenta, o alguien que está, o sea, existe, esa es la romantización, pero porque no podemos ser absolutistas de cómo fueron las cosas, porque hay demasiadas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, o sea, como yo no podría decirte que es totalmente el punto de vista de Marianne, pero sí, un poco sí, ¿no? O sea, yo sí creo, más que una romantización, a mí no me importa si, o sea, si me dicen, bueno, es que en realidad ella no estaba, no pasó, me da igual, ¿sabes? Pero como esta visión de cómo, es como el cuadro que hace de ella, esa pequeña sonrisa medio torcida, es como tú vives a las personas, nunca va a ser enteramente lo que es. Hasta las palabras son como escurridizas y tramposas, ¿no? Y creo que por eso, pues sí es una romantización, pero no por eso es una ficción del olvido, de que después la creó. Pero hasta ella se lo dice, no sé si te acuerdas que hay un momento en donde le enseña como el cuadro y le dice, ¿para quién es? Y le dice, para mí. Y le dice, va a haber un momento en donde solo la vas a ver a ella. O sea, como en donde vas a pensar en ella para pensar en mí. Como, y sí es cierto, como cómo construimos
a las personas con cómo las podemos ver, porque a veces no tenemos más medios para verlas de otra forma. Si tú conoces a alguien y solo has podido verlo a través de una cámara o a través de escuchar su voz por el teléfono o X cosas, pues tu manera de percibir a esa persona, pues son solo partes de esa persona. Y en la vida real es igual, hasta cuando los puedes tocar, solo tienes cachitos. Pero pues sí es romantizado, definitivamente. No que eso sea malo, me parece muy lindo y muy poético también. Sí, pero bueno, sí consideras que está contada desde el punto de vista de Marianne, y si fuera desde el punto de vista de Lois sería otra historia muy distinta. ¿Por qué crees? Esta es una... A ver, quiero que hagas una conjetura. A ver. Okay. ¿Por qué crees que decidió contarlo? Bueno. ¿Desde el punto de vista de Marianne? Bueno, es evidente que porque es una pintora y porque ella es la que pinta, pero ¿qué crees que hubiera pasado? Porque pienso que Eloís, de alguna manera, tiene, o sea, su curva de aprendizaje es muy distinta. Porque yo creo que Eloís no tiene tanto problema para admitir su amor desde el principio. Yo creo que para ella, ¿no? Claro. Sí, como que le queda muy claro. Más bien, Eloís estaba rota. Se acaba de morir su hermana. Y pasa, o sea, como pasa de estar como en un duelo, y no un duelo forzosamente de la muerte de su hermana, sino un duelo de la culpa que ella siente por no sentir lo que debería sentir durante ese duelo o no sé, a enamorarse y sentirlo, y siento que para ella hay mucho menos conflicto. En cambio, yo creo que para lo que es interesante de Marianne es que su punto de vista es como, su conflicto es entender el amor desde otro lugar, yo pienso. Y creo que para Eloís era muy claro que tenía que casarse, era muy claro que se enamoró de ella, era muy claro que quería vivir esa experiencia antes de salir a vivir al mundo como la realidad que le tocaba según la época. Y pues sí, igual había menos conflicto que con Marianne, que a Marianne igual le causó más revoluciones en el corazón. A ver, aquí hay una pregunta. Uy, tú vas a ser bueno. ¿Cómo construirían el espejo de esa película en el contexto de México, si tuvieran la oportunidad de hablar de los mismos temas, pero en un proyecto local contemporáneo? Uy, está complicado, ¿no? Está raro. Venga, Ariel. ¿Cómo construirían el espejo de esa película en el contexto de México si tuvieran la oportunidad de hablar de los mismos temas, pero en un proyecto local contemporáneo? Pues no sé, no quiero aventarme a decir como cualquier tontería, ¿no? Pero yo creo que si la película ha tenido el éxito que tiene y ha causado mucha conmoción, y es una película que ha despertado muchos debates, bueno, más que debates, pues plática, y se ha difundido universalmente, pues porque el tema de la película nos podemos relacionar todos, es muy universal, ¿no? Y yo justo decía que yo considero situar en cualquier parte del mundo. En México pues no es la excepción. Yo creo que más allá de, no sé si la pregunta sea pertinente, pero ¿tú consideras, Dana, como más allá de ¿crees que la película trascienda esto es porque son mujeres, va más allá de eso? Yo creo que es sobre la libertad, ¿no? Entonces, por eso decía que... O sea, creo que de alguna manera el espejo de esta película, pues en realidad no es que no es tan complicado, es como, de alguna manera, dos personas que tienen un límite de tiempo, como un obstáculo inminente que las va a separar al final, o bueno, después de un momento, y que deciden aún así aventarse al precipicio. Y vivir eso durante un momento. Creo que obviamente ahí ayuda que pues son mujeres. No, lo de son mujeres no creo que sea tan importante aquí, porque hasta la mamá le dice que no le importa, o sea, le dice, como, cambia por qué quiero que se quede ella, y le dice, ¿te cambia el por qué? ¿A ti te importa? Y la mamá le dice, pues no, porque de todas maneras vas a tener que irte, ¿no? O sea, pero obviamente ayuda como... Sí, ahorita nadie se casa por obligación, ¿no? O sea, hoy en día el obstáculo tendría que ser otro. El obstáculo no sería que estás como comprometido a casarte con alguien más, sino, no sé cuál sería el obstáculo, pero
pero sí, creo que no es tan complicado. Pues no sabremos básicamente ahorita poder decir en qué contexto, pero bueno, este tema de la imposibilidad de amar a alguien más es tal vez el tema más recurrido en la historia de la literatura y en una de esas del arte, ¿no? Es uno de los grandes temas del arte y ha sido, pues creo que siempre desde la publicación de las desventuras del joven Werther, que es otra cosa muy distinta, pero que ocasionó una ola de suicidios en Europa y como este tema de no poder estar con el otro. Que no digo que de eso sea la película, creo que como todas las grandes películas hay muchos subtemas que se pueden desprender. Pero bueno, en el contexto mexicano, para responder a esa pregunta, pues creo que se puede dar de miles de formas, ¿no? No sabría decir, no me gustaría aventurarme a decir una tontería, que luego me arrepiento, pero pues... No voy a hacer. A ver, dice Maxi que lo dices la sociedad, imágenes lo que el arte viene a transformar en la vida de la sociedad. Justo quería abordar ese tema, porque yo creo que una cosa es el amor que se tienen la una a la otra, y la otra cosa es cómo subliman ese amor en el arte. Como que Mariano obviamente con la pintura, pero la última escena es que también alguien la mencionó por allá arriba, de la madurez de Lois viendo el concierto. Como que siento que de alguna manera la única manera de inmortalizar esos instantes en donde pudieron estar juntas es a través del arte, es a través de las pinturas, y cómo Marianne de todas maneras decide seguir siendo una pintora y crecer y tener una exposición, que es lo que sucede. O sea, como ella triunfa y se sublima en su arte, y Eloís, que nunca vio un concierto, que nunca vio una orquesta, que solo conocía el convento, que solo conocía la iglesia, de repente va a la ópera y ahí se me puso la piel chinita. Voy a llorar, pero ¡ay, no! ¡Qué vergüenza! Pero pero ¿por qué eso pasa? Por eso es tan importante, porque tal vez no siempre puedes tener, no sé, a alguien cerca o algunas cosas, pero sí puedes escuchar una canción que te recuerda a alguien, ¿no? Puedes como acordarte de lo que te hizo sentir eso, una pintura, un libro, una página, un cello, un órgano, ¿no? Qué oso. ¿Qué piensas tú de la sublimación del arte en estas mujeres? Pues es que hace una declaración de Celine Sciamma, ¿no? De Sciamma, de la importancia, de lo que también ayuda a a esta relación, lo que termina, no quiero utilizar la palabra parir, no es correcta, pero lo que finalmente, el rastro que deja esta relación es esta, pues sí, sublimación en la pintura, este momento bellísimo cuando están en la galería, ¿no? Lleno de pinturas, y ves ese pequeño recordatorio, ¿no? Que sabrás que esta relación pudo haber sido efímera, ¿no? Esta relación pudo, pues, solamente es unos días, pero a través del arte se vuelve eterna, ¿no? Y prueba de ello es como la pintura, ese pequeño momento que aparentemente son de esas cosas que a veces cosas simbólicas que a veces uno no le encuentra significado, o cuando a veces uno lee un poema, ¿no? Que no sabemos a veces de qué se está refiriendo, y tiene una carga emocional y personal muy, muy fuerte. A mí me conmovió muchísimo. Yo lloré la primera vez que no eres la única. O sea, la primera vez que yo la vi cuando es Vivaldi, ¿no? El concierto, la escena final, que es bellísima. Sí, es un momento muy emotivo, es una preciosa manera de acabar la película. Pero sí, para los que no la han visto, no, yo creo que tiene muchísimos aciertos la película, pero solo ese momento vale todo, ¿no? Es la culminación de... Y también como que al final es un momento súper íntimo que está teniendo en un lugar público. No sé si han llorado en el cine, pero para mí llorar en el cine tiene como esta cosa de anonimato, pero al mismo tiempo estás como en un lugar público, pero porque, o sea, el nivel de emoción que tiene ella en ese palco de ópera, o sea, a mí me avergüenza cuando de verdad me sobrepasan las emociones y estoy en un lugar público,
como que, pero el nivel de intimidad al que llega ella, o sea, y es con nosotros, y la cámara está lejísimos, y es como no sé si es un crane o qué es, pero estás muy lejos y acabamos muy cerca de ella viendo cómo está, casi ni puede respirar. Y eso es, o sea, como ese nivel de emoción es la música, pero también esos son los recuerdos y es lo que significa y es un montón de cosas, ¿no? No sé, y regresando a lo del libro de la página, justo a mí, no sé, y chance yo porque pienso demasiado, pero a mí me hacía pensar mucho en qué significa que el pintor de ese cuadro, que obvio no es Marianne, la haya retratado esa página. Eloís se lo pidió, o sea, como ella le dijo, ¿cómo puedes poner esto? O nada más siempre traes el libro y siempre está en esa página y el pintor lo notó y por eso está ahí. O, ¿sabes? Como también me hace hacerme muchas preguntas sobre qué significa que esté puesto en ese cuadro. ¿Qué tanto viene de una convicción? ¿Qué tanto viene de una irrefrenable búsqueda de recordar? O sea, no sé, como que me hice muchas preguntas sobre la cotidianidad de esa Eloís que nunca vemos, que es la Eloís del futuro. No sé. Además, bueno, para decir una cosa sobre la escena climática, es muy afortunada la puesta en escena, ¿no? Hablando como el hecho de no ver a la orquesta, ¿no? O sea, el solo centrarnos en su cara, que todo sucede fuera de campo, hace muchísimo más fuerte y vuelve a recurrir a ese juego de miradas, ¿no? Estamos viendo a Marianne mirando a Eloís y estamos viendo a Eloís mirando hacia la orquesta, pero no vemos la orquesta, está mirando hacia la nada, un poco está mirando hacia adentro de ella misma, ¿no? Está mirando hacia sus emociones, que es un poco, y no es un poco lo que sucede cuando vamos al cine. Creo que hay un cierto fetichismo de parte de los directores de hacer siempre escenas en el cine. Aquí pues, estamos en el siglo XVIII, pero está frente a un auditorio Eloís, y pues es un poco para también subrayar el poder del arte, ¿no? Y de esa trascendencia que se puede llegar a través del arte. Sí. A ver, Dana. John Berger en su documental de 1973 dice que los óleos retrataban la riqueza de las clases pudientes. Eloís escoge retratar su riqueza espiritual, la que le dio la experiencia con Marianne y la hija que le dio la vida. Sí, ¿por qué no? Nada más quiero decir que nosotros solo vemos Facebook User, no sabemos quién puso qué, pero amor para ustedes también. Sí, o sea, no podemos ver sus nombres. Lo increíble de ese momento son de esos pequeños detalles que creo que tiene a lo largo de la filmografía Shyamalan, ¿no? Que son como cosas insignificantes, aparentemente. A veces en las películas de Shyamalan uno puede como sentir las texturas, los olores, la manera en que están filmadas, los besos, veces incluso la saliva, ¿no? En este momento cuando fuman opio. Y como tú decías, los planos son muy cerrados, no hay como una cercanía. Puedes sentir a las personas como si estuvieras ahí, como si tuvieran abierto una ventana a la realidad y pudieras casi tocar a los personajes, ¿no? Eso un paréntesis rápido que se me hace muy lindo del primer beso que ellas se dan, que ahorita en tiempos de coronavirus, no sé, pero como nosotros tenemos tapabocas, pero ellas dos tienen como una bufanda y ninguna de las dos tiene descubierta la boca. Y yo me acuerdo que la primera vez que la vi pensé que como que lo recordaba como un beso robado. Recordaba ese primer beso como un beso robado. Y cuando la volví a ver, vi que están las dos tapadas y deciden ambas, se bajan la bufanda. En la cueva, ¿no? En la cueva. Y entonces, para mí resignificó todo ese primer beso porque hay voluntad y después de la voluntad hay miedo. Pero no es como una cosa de te lo robé y entonces te tomé por sorpresa, que era como lo había interpretado la primera vez. No sé, se me hizo como lindo y más como con esta imagen casi de cubrebocas. Se me hizo muy, muy lindo. Tenía otras notas, déjame las voy a ver, porque se me olvida. Ayer que vi la ópera prima, me recordó en ciertas cosas el personaje
de Adele Haenel como... son personajes totalmente distintos, de distintos siglos, pero hay una fascinación por el rostro de ella y sobre todo es como por la fuerza que tiene como con la mirada, ¿no? Como ella tiene en esto que es muy normal en el cine con los actores de los juegos de poder y de los roles, como tiene siempre la fuerza y el control de la situación hasta que la desarma, hasta que la va desarmando a través, ese es el primer momento donde la va. No sé si el primer momento donde la desarme, tú igual me puedes ayudar a acordarme, pero donde ella va bajando como sus defensas, ¿no? Hasta que se van igualando un poco en la posición. ¿Cuál dices que es el primer momento que la desarma? Bueno, lógicamente cuando se besan, ¿no? Ese es como el momento más obvio, pero si tú me pudieras ayudar, tal vez a encontrar un momento donde ella, Adele Haenel, empieza como un personaje pues muy hostil, muy huraño, muy agresivo incluso, ¿no? ¿Te parece? Es que, bueno, no sé, a mí me... Pues misterioso, es un personaje misterioso, ¿no? Dios mío, pero es que a mí sí se me hace que tiene como esta capa y sin embargo se me hace que es muchísimo más clara desde el principio de todo, porque antes de que se besen tienen esta conversación que es cuando Marianne le admite que ella en realidad vino a pintarla y Adele Haenel adentro de su como medio refunfuñe y así como que me parece súper lindo, tiene, o sea, le dice, entonces por eso me mirabas así, que eso es como, es clarísimo que le está diciendo como, yo vi que me mirabas así, me duele pensar que me estabas mirando así, no por lo que yo pensaba. También, o sea, antes de eso, o sea, como que le dice que la extraña antes y Marianne es la que, o sea, cuando le dice, entendí esto de la libertad, pero al mismo tiempo te extrañaba, Marianne se le queda mirando y se voltea y le da la espalda, o sea, como que de alguna manera entiendo por qué parecería que Eloise es como más dura y más... como difícil de atravesar y sin embargo creo que ella es la que es muchísimo más abierta sobre lo que siente desde el principio y que a la que hay que medio rascarle es a Marianne. O sea, es más transparente, ¿no? Sería como más transparente. Hay muchas preguntas, hay cosas de besos, ¿no? Antes del confinamiento, ¿cuánto tiempo pasaba entre un beso y otro? No sé. No lo sé. Pero, por ejemplo, eso también, o sea, no sé si... Como que parecería que todo es muy fácil hoy en día, ¿no? Y como que esta película me recordó como lo sofisticado que puede ser la seducción. O no la seducción, pero como la certeza de qué va a pasar con alguien, ¿no? O sea, creo que ahorita eso se ha como olvidado un poco, o no sé, pero como que así pasar 11 días como con alguien deseándolo, mirándolo, diciendo puras frases como que significan, pero no, pues hoy en día es casi inimaginable, la gente es como muy burda y también chance por esa misma como falta de complejidad y de subtexto y de como misterio, de repente también es un poco más falso, no sé, la verdad no soy experta. Bueno, muchos filósofos han como hablado de que el gran mal moderno es la aceleración, ¿no? La cantidad en que fluyen las noticias, la cantidad en que pasa, en que te llega un mensaje a tu teléfono, un correo electrónico, una llamada, entonces estamos todo el tiempo conectados, nuestras memorias son como discos duros externos, y justo lo que cohíbe es esa contemplación, que es lo que básicamente es uno de los puntos más importantes de la película, porque son a lo largo, la mayoría de la película está construida alrededor de estas mujeres y su juego de espejos mientras se pintan, mirándose la una a la otra, ¿no? Y fascinándose por lo que, descubriendo la una a la otra poco a poco y fascinándose por las miradas, por los gestos, por la manera en que agarran los objetos. Ahora que lo decías, incluso la manera, ahora que hablamos de la transparencia y cómo ella es como más clara, incluso la manera en que la filma ella, hay una escena donde ellas dos están desnudas y creo que está jugando antes de que fumen opio, me pareció. Está jugando con el opio. No sabía que...
Era obvio, ¿no? Bueno, ella está abiertamente, pues ella está desnuda, ¿no? Se le ven los pechos. Y ella se cubre, ¿no? Está Marianne cubriéndose y ella no tiene como reparo en mostrar. Eso es aparente. ¿Mande? Que Eloise está en el desparpajo. En el desparpajo, sí. Y pues eso es un poco como, es una característica del personaje, no es una casualidad que la directora haya decidido, sabes que en esta secuencia, en esta imagen, tú ponete así, porque ese es un poco su personalidad, ¿no? Ya no sé mucho más, pero... Pues bueno, nada más para cerrar, déjame pensar en algunas cosas. Sí, otra frase que había escogido para lo de Octavio Paz es que dice que el territorio del amor es un espacio imantado por el encuentro de dos personas. Eso me parece muy correcto. Y la otra es que el amor es un nudo en el que se atan indisolublemente destino y libertad. Y pues ya, o sea, como nada, como recalcar que como la contradicción entre lo carceroso que parece tener una misiva en un mismo lugar y tener como una misión, y lo libre que te puede hacer gracias a un encierro, pensar, mirar hacia adentro, conocer, reconocer, observar, volver a observar 1,000,000 de veces hasta que las cosas te hablen. Sí, claro que escribo los fragmentos de esos poemas después. Dice una arriba, ¿no? Ajá. La obligación de una persona estar mirando al otro por horas con la excusa del retrato es una dinámica muy interesante que probablemente acelera el encuentro, como las crisis aceleran en las convivencias intensas, como la del confinamiento. Totalmente. Yo eso... Es exactamente por eso, por lo que elegí esta película, como... Porque, pues dentro de la adversidad y dentro de los límites, pues no te queda más que ver qué pasa, y de repente pueden pasar cosas increíbles, ¿no? Puedes, pues no sé, acabar teniendo algo que te marca para siempre, algo que te cuelgas en un, ¿cómo se llaman estos? Locket, un relicario, Dije, o un dije, o una página de un libro que nunca vas a olvidar, ¿no? Pues, en fin. Ajá. De hecho, yo quería hacer una mención porque habrá, no sé, bueno, supongo que la gente ha ido llegando poco a poco, pero mencionamos un poco la filmografía de Dana y dimos una pequeña semblanza. Curiosamente, en tu primera película, ¿no? En tu primera incursión importante en el cine, que es Club Sandwich, estaba pensando en Fernando Enrique, ¿no? Que es un director mexicano, tiene 3 películas, las 3 muy buenas, yo soy muy, muy fan. Estaba pensando como en el encierro, porque estaba pensando en lo que provoca el encierro, y curioso que en esta película, incluso hay como, está como confinados en un espacio, no sé si es también una película, un coming of age, por así decirlo, ¿no? Sí. Y su primera película también, Temporada de Patos, es que me puse a pensar, y tal vez sería una buena... si nos recomendaras alguna película que tú te acuerdes relacionada con el confinamiento, ¿no? O sea, con el encierro. Puede ser metafórico, puede ser literal. Como con esta misma visión como del encierro como algo positivo y lindo. Por ejemplo, Jane Eyre creo que tiene un poco lo mismo, ¿no? O sea, digo, el libro pues, igual es Charlotte Bronte. No, ¿es Charlotte Bronte o es Jane Austen? Bueno, no importa. El caso es, creo que eso tiene eso. Es que, de alguna manera, cuando a mí me preguntaron preguntas sobre el encierro, inmediatamente me fui a cosas como muchísimo más apocalípticas y tal vez horribles, y eventualmente, pues llegué... O sea, por ejemplo, por eso creo que el encierro no se siente tan encierro, porque, por ejemplo, tú me recordaste Club Sandwich, que es mi primera película que me cambió la vida, y sin embargo yo no la veía así. Y yo sé que estuvimos encerrados en ese hotel 6 semanas, y sé que de eso va esa película, y sin embargo no se me ocurrió porque para mí trata de otra cosa. Y creo que por eso, o sea, que me gustan los encierros resignificados, los encierros que ya no se tratan del encierro, el encierro que ya trata de otra cosa, que se trata de comunicar, que se trata de amar, que se trata de redescubrir, no sé. Entonces, como que ahorita si me avientas la pregunta así, lo primero que se me ocurren son pues, ejemplos muchísimo más burdos,
encierros que tratan de encierros, cuando creo que lo importante es que los encierros traten de otra cosa. Pero lo curioso es que debido al trajín de los tiempos en los que vivimos y a la aceleración sin ese encierro no sería imposible que se suscitaran este tipo de encuentros, bueno, como en tu primera película con Club Sandwich, ¿no? Como estos encuentros que son cada vez más raros, supongo. Sí. Y que una manera de combatir justo esta aceleración pues es la contemplación, ¿no? El hablar con una persona, ahorita lo estamos haciendo así, pero directamente en vivo y a todo color, ¿no? Sí. ¿No se te ocurren entonces ejemplos? Pues eso, Jane Eyre, pensaría, pues no, se me ocurren como cosas muy chafas, la verdad, se me ocurre así, 127 horas, ¿sabes? O sea, como a lo muy obvio. A mi cabeza se está yendo a lo obvio, entonces no quiero traicionar a... Soy muy vanidosa con mi intelecto. Sí, no quiero. No, pero, o sea, sí, tendría que pensarlo más, la verdad. No sé. ¿A ti? Yo, pues me pasa un poco, también no quiero decir como tonterías, pero yo creo que las grandes películas de muchas del terror psicológico, que igual nos fuimos a otro lugar, suceden en espacios de encierro, ¿no? Como la trilogía de los departamentos de Polanski, ¿no? Repulsión, El Inquilino, Lou de Rosemary, pero me gustan lo que provoca este confinamiento, que también puede ser el lado opuesto, ¿no? Ahorita hemos hablado como del amor, de la libertad, de la empatía, de la sensibilidad, de entender al otro, de mirar al otro. Pero también hay un lado como de terrorífico que supongo que no nos hemos querido explorar tanto porque se exacerban un poco los miedos, las ansiedades en una situación extraña como la que estamos, ya típica, como la que estamos viviendo en todo el mundo. Pero no, suelen ser catalizadores los encierros para conducirnos hacia los extremos de la condición humana, ¿no? Como hacia los lados, en este caso, pues hay como dijo muy bien un comentario, hay una aceleración no sé si dijo... ¿qué dijo? Las que no se aceleran las convivencias intensas. Eso, ¿no? Y intenso puede tener una gran gama, ¿no? Al final es como una situación extraordinaria, o sea, como es una situación que sobrepasa, y siento que todas las situaciones de crisis en todo el sentido etimológico de la palabra, que es como un momento en donde todo se resignifica, pues justo es cuando más tienes como agitaciones en el alma, no sé, y entonces por eso te puedes asustar muchísimo y sentir la muerte, o al revés, sentir como los más álgidos, como piques de ganas de vivir, como el amor. Ya sé que les recomendaría. Igual y no tiene nada que ver, pero sí es una película que sucede en un espacio, ¿no? Hay Breakfast Club. Breakfast Club. No, ese es no. Es divertida. No, hay una película romana que se llama Sierra Nevada, del 2016, Cristi Puiu, un director romano, y que es básicamente conmemora el aniversario luctuoso del patriarca y se junta una familia romana y emerge como toda la idiosincrasia romana, los líos, los que apoyaban como la dictadura de Ceausescu, tienen discusiones sobre pop, llega uno de los sobrinos borracho y pasa como hay todo un microcosmos allá dentro de lo que es un país, de lo complejo que puede ser un país. Y todo sucede, dura 3 horas la película y todo sucede en un pequeño departamento, son conversaciones y no hay como una progresión dramática, pero pues se siente un poco como en la vida. Yo esa la recomiendo. La Sierra Nevada. Sierra Nevada, no Sierra, sino Sierra Nevada. Sierra Nevada. Sierra Nevada y sí, bueno, hay muchas, creo que es un tema que... Sí, luego tendremos que hacer una lista. Tenemos que hacer una lista. Si alguien tiene alguna última pregunta antes de que cerremos, o comentario, queja, sugerencia. Le recomendamos las otras películas que hicimos. Yo hice mención ahí, me salía un poco y me regresaba porque como no las había visto y las vi recientemente, las otras películas de Celine Sciamma como que las tengo muy presentes y me fascinó, ¿no? Pero eso la recomendamos.
que todas sí son de encierro, porque por ejemplo, Vida de Calabacín, aunque sea guionista nada más, pues es como el orfanato, ¿no? Luego Tomboy está encerrada adentro de su propio cuerpo, porque ella no quiere tener ese cuerpo. O sea, no sé, como que todas tienen como este factor encierro. Y en la primera también, pues, es ese encierro, pero también la aceptación de quién eres un poco, ¿no? Bueno, en Tomboy y en la primera película, que también hay un beso liberador, aparentemente liberador en la primera película. Yo se la recomiendo mucho, yo ya sé que estoy insistiendo mucho, pero... No, pues sí, está bien. Están encerrados en su universo, ¿no? Como había dicho que sobre todo que no vemos mucho a los adultos, ¿no? Que suelen ser como pasajeros nada más. En Tomboy un poco más, pero... Como fantasiosos, ¿no? O sea, como que siento que casi son como de una realidad alterna. Como que lo único real es lo que está sucediendo, entonces todo lo que sea ajeno, aunque sea de tu realidad, como que no entra en esa fantasía. Yo te quería hacer una última pregunta, que hablamos de la peli, pero nada más una que sería sobre ti, para cerrar. Y sería, tú como actriz, ¿cuáles son las virtudes que encuentras como directora de Siama, ¿no? Como, ¿cuáles son los pequeños gestos o detalles que tú admiras o que te parecen admirables? Voy a llorar otra vez. ¿Vas a llorar otra vez? O sea, en las películas que has visto, ¿no? Como dinos una escena, un momentito que digas, wow, este momento me parece muy sencillo, pero es mucho más complejo lo que quieren lograr esto, es difícil. Se sublimó esta mujer. ¿Qué? Ya. Pues eso, o sea, como la intimidad, como que siento que aquí, por ejemplo, digo, no me importa hablar de la vida personal de las personas, pero el hecho de que en algún momento haya tenido una relación con Adela en él, siento que se nota porque la conoce tan bien que yo siento que independientemente, yo no sé nada de su relación, no sé en qué punto estaban cuando hicieron la película, porque eran pareja, pero le permite ciertas cosas que yo no sé si son suyas o no, yo no sé si se las prestó al personaje o las creó para el personaje, y en cualquiera de las dos posibilidades me parecen una delicia suculenta de observar, que es como cómo se muerde los labios o como que yo siento que a veces la actuación la gente como que la percibe como una cosa muy casi como Kuleshov, ¿sabes? Así como de no mostrar, ser lo más neutro y que todo sea como interno, como fuego interno. Y eso también es muy hermoso, pero de repente en Eloís la veo como con unos gestos como de niña chiquita que yo dije, esta mujer tiene todas las edades. Tiene 5 años cuando hace berrinche, pero es una mujer adulta demasiado madura para su edad en otros momentos. Y yo siento que todo esto tiene que ver con que Céline Sciamma probablemente tiene como una manera de trabajar con sus actrices y con sus actores muchísimo más profunda que solo dando instrucciones. Creo que tiene, y ni siquiera lo sé, porque no sé cómo ha funcionado, no sé cómo es ella en un set, pero creo que como directora le reconozco muchísimo desde mi punto de vista de actriz, que permita que sucedan las cosas. La escena en la que Marianne corre y la abraza y como que después de como haberse equivocado, lo que sea, y la abraza y llora y la besa, también es súper conmovedora, pero porque siento que permitió que esa cosa creciera. O sea, yo creo que como actriz uno agradece mucho que te dejen que las cosas vayan creciendo adentro de ti para que lleguen a un clímax durante la escena. Eso se me hace muy, muy importante. Porque obviamente hay películas que tienen en la construcción, en la edición, en muchas cosas, como valores que se vuelven emocionales. Pero a mí como actriz, e incluso como directora, lo que me gusta observar es como en una cara, en un rostro, en un pequeño gesto puedes ver cómo hay una curva, que es lo que le pasa a uno en la vida real, porque nosotros siempre estamos como viviéndolo todo sin cortes y sin aceleraciones y no hay montaje en nuestra vida. Las cosas que nos conmueven instantáneamente. O instantáneamente, sí. ¿No? O instantáneamente. Y o sea, no lo puedes calcular, es incontrolable. Y poder ver eso es muy lindo. Y yo creo, bueno, ¿cómo crees que se permite ese crecimiento en la actriz? Pues no sé, pero por ejemplo, yo la había visto, cuando acabé de ver esta película, pregunté así de, ¿dónde más puedo ver a esta mujer? Porque las dos, también a mí me parece maravillosa, pero
algo sentí con Eloise, con Adele, y siento que yo ya la había visto en Son 20 Battements par minute, que es increíble y lo hace maravilloso, y acordándome de ella es increíble, la vi en la película de los Dardenne, la había visto muchas veces y en todas me había gustado, pero que me marcara de esa manera tiene que ver con algo ultra íntimo, y que yo creo que actuar es valiente y es osadía pura, porque es permitirle a mucha gente que no conoces, que vea algo así de íntimo de ti. Y eso es un regalo que me parece invaluable. Voy a llorar. Pero sí, creo que es invaluable, y por eso creo que es importante como recalcar eso. Sí, que no se siente como, en ningún momento se siente impostado nada de lo que está sucediendo, ¿no? Mencionaste ahorita que a veces hay como ciertos valores, dijiste, ¿no? Que son como emocionales. ¿Cómo lo dijiste? Sí, como en el montaje y así. O sea, que la emoción se crea por otro lugar, por otra cosa. Artificios, ¿no? No se crea como por... O tal vez no son artificios, pueden ser reales y puede ser muy inteligente, ¿no? También es ahí del valor de como un buen cineasta o de un buen montajista o muchas cosas, pero son gustos distintos, creo. Bueno, pues gracias por la pregunta. Pues gracias por platicar conmigo, Ariel. No, gracias a ti por invitarme y a ustedes también por Muchas gracias la conversación y a todos los que participaron. Así es. Un besito. Y pues, Nos vemos. 1, 2, 3.